Buenos días, ¿se oyen? Demasiado. Bueno, quizás sí esté mejor. Buenos días a todos. Yo les voy a presentar un trabajo o mejor dicho, un par de trabajos que hemos realizado en la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con Signus Ecovalor. Esta tarde el director general de Signus Ecovalor, Gabriel Leal, explicará un poco mejor. Se oye regular, ¿verdad? Hay un cierto ruido. Bueno, pues entonces voy a apagar esto. Se oye bien, ¿verdad? Gracias. Bueno, la cuestión es que este trabajo lo hemos hecho, o estos dos trabajos los hemos hecho en colaboración con Signus Ecovalor. Esta tarde su director general nos explicará en más profundidad qué es esta organización de gestión de neumáticos fuera de uso. Bien, he titulado la charla Diseño y fabricación de materiales asfálticos con caucho para pavimentación. ¿Cuáles son esos dos? ¿A qué materiales me refiero? Pues me refiero a betunes con caucho y a mezclas bituminosas o asfálticas con caucho. Entonces les voy a explicar en primer lugar el trabajo con betunes y después les voy a explicar el trabajo con mezclas. Bueno, decir que en España esta historia comenzó pues tan pronto como en 1990 y que a día de hoy tenemos más de 350 kilómetros por vía seca y unos 1000 kilómetros aproximadamente por vía húmeda. Es decir, que probablemente somos uno de los países de Europa y quizá del mundo que más kilómetros de carreteras con caucho tenemos. Las especificaciones que tenemos en España pues recogen tres tipos de betunes con caucho. Unos betunes con caucho, ¿verdad?, que llamamos betunes mejorados, lo hemos traducido en inglés por improved. Bueno, son unos betunes que vienen a tener un 9% de caucho, gracias, y sirven para mejorar los betunes normales. Se emplean en las mismas aplicaciones, capas de base, capas intermedias o de rodadura en carreteras con tráfico moderado. El segundo escalón de betunes recogidos en la normativa es el de los PMBs, los Polymer Modified Binders. Al añadirle la letra C, que en español viene de caucho, sería rubber en inglés, significa que vamos a cumplir las normativas de los betunes con polímeros, pero que parte de la modificación se debe al caucho. Ese sería el segundo escalón. Y el tercer escalón son los betunes que llamamos betunes modificados de alta viscosidad con caucho y son la versión española del asphalt rubber americano. Bueno, tenemos tres tipos en función de la penetración y de una serie de parámetros. Bueno, es decir, que nosotros en España, en este momento, tenemos normativa para poder utilizar los betunes con caucho. Sin embargo, el uso no era tan alto como nos gustaría. No acababa de despegar en términos de cantidades utilizadas. Por eso, Signus pensó en elaborar un manual que nos explicara cómo se fabrican, cómo se utilizan, cómo se aplican
los distintos tipos de betunes con caucho, en las distintas tecnologías, los que se fabrican, los que llamamos terminal blended, los que se fabrican en una terminal tradicional, los que se fabrican in situ, las diferentes tecnologías, porque el interés de Cygnus y de la Politécnica de Madrid no era otro que impulsar la utilización de caucho por todas las vías posibles. Entonces, nosotros no podíamos intervenir en la crisis económica que estábamos pasando en Europa y que ya se dijo ayer que ha dividido por 3 la cantidad de mezclas asfálticas que fabricamos cada año. Pero sí podíamos ayudar al sector a tener un mejor conocimiento. Y eso es lo que se intentó con este manual o esta guía de fabricación de betunes con caucho. Insisto, de los diferentes tipos, una variedad de betunes. Hemos visto que tenemos mejorados, modificados y de alta viscosidad. Pues a los 3 se dedica la guía. La guía la pueden obtener ustedes gratuitamente en esta dirección de la empresa Cygnus. Bueno, como digo, el interés era poner en el sector una mayor documentación que ayudara a las empresas de pequeño y mediano tamaño y que además supusiese una facilidad formativa para la administración, para los ingenieros de la Administración de Carreteras. Bueno, vamos a ver cómo hicimos el trabajo. En primer lugar, hablamos con los distintos proveedores de betún en España, localizamos una serie de refinerías en todo el territorio español y con las indicaciones que nos dieron ellos establecimos 4 refinerías de referencia. Y aquí tienen ustedes la composición química de los betunes que nos servían. Elegimos la refinería número 2 y la refinería número 4 porque son las que mostraban unos valores más extremos en el contenido de aromáticos y aromáticos polares, ¿verdad? Como este es el grupo que más interacciona con el caucho de neumáticos, elegimos precisamente las 2 composiciones más extremas en ese contenido de aromáticos polares. Por lo que se refiere al caucho, pues seleccionamos el material más común en el mercado español. Un material que pasa 0,8 milímetros con unas características granulométricas que pueden ustedes ver en la guía. Insisto que la guía se distribuye gratuitamente a través de la página de Cygnus y con una serie de elementos de calidad, como puede ser el contenido de acero, el de textil y otras impurezas, en las que no vamos a entrar a nivel cuantitativo porque no tiene sentido ahora. Bien, entonces, por lo que respecta al caucho, elegimos 2 fuentes de caucho. El que sale de triturar 50% de neumáticos de camión y 50% de coches, y uno procedente solo del 100% de coches. Vemos que la composición aparentemente es muy similar, como pueden comprobar ustedes. Sin embargo, cuando hemos estudiado el contenido de caucho natural, pues ven ustedes que sí que hay una importante diferencia. Y el caucho natural, les recuerdo, es la fracción de polímero que más rápidamente y más fácilmente reacciona o interacciona con el betún. En definitiva, que tanto por lo que se refiere a los betunes en su composición, como por lo que se refiere al caucho en su composición, hemos chequeado los valores más extremos, de tal manera que barriáramos todo el abanico de posibilidades en el mercado español. Bueno, entonces elegimos, como ven ustedes, las refinerías que tienen unos valores más extremos de componentes aromáticos y camión-coche o solo camión en cuanto al polvo de neumático. Y luego hicimos una serie de ensayos de penetración, de anillo y bola, de recuperación elástica, para intentar establecer una composición
tipo recomendada, de partida, llámenla ustedes como quieran. Entonces, llegamos, como resumen, a esta tabla. Esta tabla nos presenta el tipo de betún. Estos dos son los que hemos llamado mejorados o improved. Estos son, como ven ustedes, los típicos modificados con polímeros. Lo que ocurre es que esta letra indica C de caucho, rubber. Es decir, que parte de la modificación se consigue con caucho. Y aquí tienen ustedes los de alta viscosidad. Bueno, aquí mostramos el betún base que hemos utilizado para mezclarle, para modificarlo con el caucho, con caucho y polímero. En este caso partimos de betunes más blandos, aquí simplemente pues partimos de betunes un poco más blandos que el betún que vamos a conseguir. Aquí tienen ustedes el contenido de caucho que tiene cada una de estos tipos de betunes. Estos tienen un 10%, que es poquito. Estos tienen entre un 4 y un 5% de caucho, pero tienen que añadir polímeros. Y estos tienen alrededor del 22%, excepto este que incorpora también polímeros. ¿Qué polímero utilizamos nosotros? Utilizamos un polímero comercial, un tipo SBS. Aquí tienen ustedes las temperaturas a las que hemos trabajado y si la energía de agitación tenía cizallamiento, shearing, stress, o era únicamente un agitador de paletas. Y el tiempo de digestión mínimo, es decir, el tiempo que tiene que estar en agitación el producto para que se produzca su digestión. Quiero insistir en que esto no son composiciones definitivas, es simplemente una propuesta inicial. Y quizá el valor de la guía, más que en estas composiciones, que son válidas para todo el rango de betunes y todo el rango de caucho, quizás la aportación más interesante es los protocolos de laboratorio que se dan para, digamos, optimizar en función pues, del precio del polímero, de los distintos suministradores, del precio del caucho, etcétera, etcétera, para optimizar desde el punto de vista económico esas formulaciones. Y eso creo yo que ha sido una de las principales aportaciones. Bueno, luego la guía también introduce en los distintos tipos de equipamientos necesarios en el laboratorio para hacer estudios de este tipo. Desde mezcladores que tienen simplemente una hélice, el Cowles. Este tipo de mezcladores pueden ser suficientes para modificar con caucho, y los de cizalla, que son muy interesantes cuando además hay polímero y queremos sacarle todo el rendimiento al polímero. ¿Qué es todo el rendimiento? Pues es que realmente se forme una red interna que le da nuevas características al betún modificado. Y entonces, en ese caso, es absolutamente conveniente que tengamos cizallamiento. De todos modos, lo he puesto, digamos, a mitad de camino para establecer zonas aproximadas. Equipamientos de laboratorio que pueden ser muy simples, un mixer y un baño de aceite, y bueno, se pueden fabricar perfectamente. Otros más complejos que permiten hacer otra serie de cosas ya en función un poco del usuario, sus necesidades y sus posibilidades. Pero vamos, hay un rango de posibilidades, de precios y de capacidades tecnológicas y posibilidades tecnológicas. En planta también damos una serie de recomendaciones. Aquí tienen ustedes un dispositivo de Cowles, un molino rotor-stator, particularmente interesante para polímeros. Aquí estaríamos de nuevo en la zona de la modificación con caucho, aquí en la zona de cuando se precisa modificación con polímero. Es decir, que la guía no se reduce a un estudio de laboratorio, sino que se dan una serie de protocolos para trabajar en el laboratorio y protocolos para trabajar a nivel industrial en la producción de los betunes con caucho. Bueno, tanto como digo para el tradicional terminal blending como para
la fabricación in situ mediante distintos tipos de dispositivos, de los que se hacen también una serie de recomendaciones y de aclaraciones sobre la capacidad horaria y sobre una serie de elementos que son muy importantes a la hora de planificar cuál es la capacidad que quiere tener una empresa y las posibilidades que va a tener luego en obras reales, ¿vale? Bueno, hasta ahí la guía de betunes. Posteriormente, y para seguir impulsando el trabajo con caucho y la utilización del caucho, redactamos la segunda guía, una guía que se refiere a mezclas asfálticas con caucho, en la que hemos incluido tanto las mezclas asfálticas con caucho por vía húmeda, con betunes, caucho, como las mezclas bituminosas con caucho por vía seca, para cubrir de nuevo todas las posibilidades. Bien, así que ahora vamos a trabajar, dejamos un poquito los betunes y vamos a trabajar con mezclas bituminosas. Bueno, voy a volver de nuevo a las especificaciones españolas. Este es un cuadro de betunes que pueden utilizarse en las mezclas españolas. Con la actual redacción de nuestras especificaciones nacionales, como ven ustedes, para todas las zonas climáticas y todos los tráficos, tenemos siempre betunes, estos que hemos puesto en verde, son los que llevan la C de caucho, o de rubber, y ven ustedes que siempre tenemos la posibilidad de elegir, un producto que tiene caucho, un betún que tiene caucho, es decir, que la normativa nos lo permite. Este caso es para mezcla de base, el otro era para rodadura intermedia, y este caso para mezclas especiales, tipo gap graded, poros. Ven ustedes que siempre nos permite el pliego elegir este tipo de materiales de betunes con caucho. Bien, entonces en la planificación de nuestra guía para mezclas bituminosas introducimos mezclas para capa de rodadura, mezclas para capas intermedias y para capas de base, puesto que en las tres tipologías el pliego español, las especificaciones españolas, nos permiten utilizar betunes con caucho, incluso en algunos casos caucho por vía seca. Bueno, ¿cuáles son los contenidos de la guía de mezclas bituminosas? En primer lugar, por lo que se refiere al diseño. Después veremos la producción y la puesta en obra. Por lo que se refiere al diseño, se aclaran algunos datos o algunas ideas que son erróneas. Las he tachado, aunque queda muy feo, pero quería impactar un poco. Es decir, no es verdad que si yo fabrico una mezcla con un betún sin caucho, pues para fabricar la mezcla con betún con caucho solo tengo que cambiar el betún y sigo haciendo todo igual. No es verdad. Hay que hacer un estudio completo de laboratorio para comprobar todas las propiedades. No es verdad que la presencia de caucho exige cambios importantes en la granulometría de la mezcla. No es verdad. Para pasar de un betún a un betún mejorado, pues utilizamos prácticamente la misma granulometría. Y lo mismo en betunes modificados. Tampoco es verdad que siempre se necesite más caucho. Es cierto que como las mezclas con caucho son más resistentes al rutting, a la deformación plástica, esto nos permite incrementar el contenido de ligante o ligante de betún caucho. Nos lo permite, sin temor de sufrir roderas, pero no es absolutamente necesario. Y esto conviene decirlo. Bueno, lo que también es verdad es que siempre vamos a tener un incremento de temperatura del orden de 5, 10 grados cuando fabricamos sin caucho o cuando comenzamos a fabricar caucho. Es decir, que el caucho requiere temperatura. Después de esto, ahora ya estamos trabajando en mezclas semicalientes, warm mix asphalt with rubber. Pero es cierto que se necesita un poquito de más temperatura, hay que decirlo.
Bueno, en lo que se refiere al diseño, damos una serie de ejemplos de mezclas, con toda la composición, el tipo de áridos, etcétera, que hemos utilizado. Por ejemplo, refiriéndonos a mezclas tipo BBTM, pues ven ustedes que hemos estudiado pues lo que se estudia para dosificar una mezcla, que es las propiedades volumétricas. Estos son los huecos en mezcla de air, void y mixture, que ven ustedes que desde que aquí no haya una C o si la haya, que es la diferencia entre los betunes sin caucho y los betunes con caucho, pues ven ustedes que se pueden producir pequeñas variaciones en el contenido de huecos, Incluso, pues si aquí ven ustedes de dry process, pues también tenemos una pequeña diferencia en el contenido de huecos. Bueno, hemos estudiado eso. Hemos estudiado la resistencia a tracción y la resistencia conservada tras el ataque del agua, the indirect tension stress and the indirect tension stress ratio. Pueden ustedes ver que hemos obtenido muy frecuentemente disminuciones de la tracción indirecta, disminuciones de indirect tension stress. Eso ha ocurrido prácticamente en todas las mezclas y es la primera conclusión. Las mezclas con caucho resisten un poquito menos a tracción indirecta. La segunda conclusión es que en términos de resistencia al agua vamos a estar siempre en valores muy similares. El pliego español pide resistencia conservada, de ratio. Entonces, en términos de ratio, estamos en niveles similares, aunque en términos de resistencia a tracción estamos un poco más bajos con caucho. Y the rotting resistance, la resistencia a las deformaciones plásticas. Bueno, pues ven ustedes que siempre el caucho estabiliza la mezcla, controla la deformación plástica de la mezcla. Y por eso les decía que aunque estas mezclas están hechas con un contenido similar de ligante, en las mezclas con caucho se podría echar más ligantes sin temor, siempre todo en laboratorio, a conseguir a sufrir deformaciones plásticas. Y esto es bueno para la durabilidad. Bueno, pues así hemos hecho las mezclas discontinuas de gap grading para rodadura. Hemos trabajado con las mezclas drenantes, las PA. Hemos trabajado con las Stone Mastic Asphalt, en algunos casos también por vía seca, y las tendencias son las mismas siempre. Un poquito menos de resistencia a tracción, una resistencia conservada frente al ataque del agua similar y una resistencia más alta a las deformaciones plásticas. Quiero remarcar que en el caso de las mezclas de las Stone Mastic Asphalt, incluso al modificar con polímero y caucho el betún que utilizamos, pudimos prescindir de la fibra de celulosa. Es decir, la mezcla tipo tiene fibra de celulosa y la mezcla con caucho no incorpora fibra de celulosa, a pesar de lo cual es muy estable a las deformaciones plásticas. Esto me parece un resultado muy interesante que puede permitir prescindir del gasto y de la incomodidad en obra de utilizar las fibras. Estoy acabando. Aquí tienen ustedes mezclas antirreflexión de fisuras, mezclas de rodadura, tipo asphalt concrete, dense grading, y seguimos obteniendo unos resultados muy similares. Y por último, mezclas para capas intermedias y mezclas para capa de base, puesto que, como hemos visto, el pliego español en todas esas capas permite utilizar betunes con caucho. Bueno, además de... Bueno, estas son
los highlights de la investigación, una variación, un pequeño incremento de los huecos, una pequeña bajada de la tracción indirecta y una importante mejora de la resistencia a la deformación plástica. No tenemos tiempo para ello, pero en la guía se dan una serie de recomendaciones para atender a la peculiaridad de estas mezclas en la planta, de mezclas durante la fabricación. Tengan en cuenta que tenemos betunes que van a venir de terminal y que van a la planta con un camión cisterna. Tengan en cuenta que se pueden fabricar in situ, entonces el caucho se lleva allí en sacas. Bueno, y toda esa casuística la cubre la guía, dando recomendaciones que la experiencia pues parece que soporta. Bueno, aquí tienen ustedes un esquema que habrán visto muchas veces de cómo se instala una planta in situ. Y damos también, algo muy importante, recomendaciones sobre la temperatura. El doctor Sousa, al inicio de la sesión, nos ha explicado que ayer hubo algún problema en la puesta en obra debido, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo, cuando se fabrica un solo camión de mezcla bituminosa es muy difícil ajustarlo, ¿no? Pero bueno, hemos visto que la temperatura tiene una gran importancia y puede dar lugar a algún inconveniente. Bueno, pues damos las temperaturas, al menos en rango, para los distintos tipos de betunes y los distintos tipos de mezclas. Lo pueden ustedes ver con todo detalle en la guía. Hablamos de los factores de limitación de la producción, toneladas por hora, en los distintos sistemas, que pueden depender de la potencia de las bombas, de la producción horaria de betún, si lo fabricamos in situ, en el caso de que venga de terminal, esté fabricado en terminal, no tenemos esa limitación, de la capacidad de la báscula, que puede ser pequeña para mezclas con el 8, el 9% de betún y puede obligar en las plantas de batch plant a reducir el tamaño del batch, de la masada. Bueno, y aquí tienen ustedes pues también recomendaciones, solamente un vistazo, lo tienen en la guía, sobre el transporte, sobre la puesta en obra, sobre los tipos de compactadores a utilizar en el caso de las distintas mezclas que hemos estudiado en la guía, e incluso sobre el control de calidad. Todo está cubierto en la guía. Es cierto que no es una reedición de las mezclas bituminosas, sino una particularización para las mezclas con caucho de algo más amplio que, bueno, que todos los del sector pues ya conocen perfectamente, pero convenía puntualizar para las mezclas con caucho. Bueno, entonces diremos como conclusión que estamos en posición, que tenemos la posibilidad de fabricar todos los tipos de betunes de la normativa española con caucho y todos los tipos de mezclas que habitualmente se fabrican también con caucho. Así que aquí tienen ustedes las dos guías que en este momento hay, la de betunes y la de mezclas con caucho, y que pueden bajarse en la página corporativa de Cygnus. Nada más, simplemente decirles, si es la última idea, que a mí me gustaría que esta mañana, puesto que todos presentamos cosas que ya están, coincidimos en que esto es viable, que hablemos un poquito de por qué no termina de despegar el uso. Porque realmente lo que vimos ayer, lo que estamos viendo hoy, esto funciona, esto ya no es... no estamos en fase experimental. Entonces me gustaría que fuéramos honestos y de verdad dijéramos desde los distintos puntos de vista, si tenemos tantas herramientas, pues ¿por qué todavía no se consume mucho caucho? Bueno, pues les agradezco su atención. Muchas gracias.